El encuentro con fenómenos paranormales, la mayoría de veces nos toma desprevenidos, es decir, no siempre estamos listos o preparados para encontrarnos con algo. Obviamente aquellas personas que de pronto están yendo en búsqueda de ello pueden llegar a encontrarse con fenómenos paranormales, pero la mayoría de veces no es así, ya que estos, según se dice, saben cuándo, dónde y a quién se le van a presentar. Es por eso que aquellas personas que tienen una experiencia con el fenómeno paranormal, en primera instancia, no se dan cuenta que están viviendo algo extraño hasta que realmente el fenómeno se hace notorio. Hoy les tengo un relato que le pasó a una persona que se dedicaba a trabajar de este tipo de conductores o repartidores de aquellas empresas grandes que llevan galletas y golosinas entre pueblos de ciudades, y que le habían cambiado la ruta porque regularmente tienen una zona donde ellos regularmente trabajan, pero llega un tiempo que los cambian o piden ellos su cambio o van a cubrir a una persona. En este caso, a él le habían cambiado la ruta por un tiempo, ya que aquel que trabajaba en la ruta oficial estaba enfermo y él iba a estar fuera por varias semanas. Le explicaron más o menos de dónde era el sitio, dónde iba a pasar. En fin, él tenía que viajar de la ciudad a varios de los pueblos que estaban a los alrededores. Resulta que él había salido a dejar su mercancía y de regreso, ya por la tardecita, venía de regreso por un camino que iba de un pueblo a otro, y se le hizo pues extraño pasar por una zona donde había un árbol muy grande. Aquí en la zona son como árboles de ceiba o ceibo, no sé cómo lo conozcan ustedes. Aquí en la península de Yucatán, muchos de esos árboles son majestuosos, pero también enigmáticos y tenebrosos por las noches. Pero él había pasado por la tarde, no había caído todavía la noche, el sol estaba por ponerse, y cuando venía manejando se dio cuenta que junto a uno de esos árboles había dos pequeñitos haciendo la mano, como saludando o pidiendo ayuda. Entonces él paró para ver si necesitaban algo. Eran dos pequeñitos, podemos decir de 8 o 9 años más o menos. Y él paró y les preguntó si necesitaban algo. Los niños le dijeron que si les podía regalar algo de comer, porque tenían un poco de hambre. Él recordó que en el carro donde él venía tenía pues algunas cosas que le habían sobrado y que le podía regalar a ellos, unas galletas, unos dulcecitos, y le dijo que sí, y les preguntó que dónde vivían, y ellos le señalaron hacia adentro. Había un camino como unos 20-30 metros hacia adentro, y allá adentro con ellos llevó unas cosas para que le regalara, pero quería conocer a su familia. Obviamente hay muchas personas de buen corazón que buscan ayudar a las personas que lo necesitan. Pues resulta que caminó hacia donde estaba la casa y se dio cuenta que era una casa muy humilde, una casa de paja, le llamamos aquí en la zona, que es como un tipo de palma. Y allá en la casa solamente estaba la mamá y con un pequeño más que era de brazos. Eran los dos pequeños, el bebé y la mamá. Entonces él les preguntó que si necesitaban algo, y la mamá solamente bajaba la cabeza como apenada, y él les dijo que no se preocuparan, que él les iba a dejar unas galletitas y unas cosas para que tuvieran, y en el siguiente viaje les iba a traer algunas cosas más. Él le dejó lo que él tenía y se fue. En el siguiente viaje, cuando le tocó un par de días después, recordó a la familia, y entonces había comprado un poco de pan y un poco de insumos tal vez para el hogar, para poder regalarle a esa familia. Cuando venía de regreso, cuando pasó por esa misma zona, dijo: ¿cómo me voy a ubicar? Y recordó que había un ceibo grandote y el camino. Entonces pasó casi a la misma hora, como a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. El sol todavía no se ponía. Cuando llegó en esa zona no habían los niños, no estaban los niños, pero pues obviamente él recordó el camino, que era hacia adentro, unos 20 metros, y entre la selva, entre los árboles, ahí estaba la casita de paja, según recordaba. Así que paró el carro, el camión, lo dejó a un costado
de la carretera y tomó las cosas que había llevado y empezó a caminar hacia la casa. Grande fue la sorpresa cuando llegó a la casa y la casa estaba destruida. Pero no estaba destruida de un día para otro, sino que era una casa que estaba en ruinas. Tenía quién sabe cuánto tiempo así. Es más, todo lo que eran las palmas, todo ya ni existían, solamente eran el armazón, por decirlo así, la estructura. Todo abandonado, las cositas que él había visto, toda la casita que él había observado, no era tal cual. Simplemente era ruinas de una casa. Entonces él pensó que se había equivocado. Sin embargo, recordó la ceiba, recordó el camino, obviamente recordaba a los niños, a la mamá y al bebé. Quedó pues simplemente con la duda de lo que había pasado, tomó las cosas y regresó caminando al vehículo, pensando qué es lo que había sucedido, si lo había imaginado o qué. Lo subió y se fue. Cuando llegó a la central, donde él dejaba sus cosas, le platicó a algunos compañeros lo que él había vivido, lo que le había pasado. Y varios de ellos sonrieron y le dijeron que él había sido una víctima más de las apariciones. Y le dijo, ¿cómo que una víctima más de las apariciones? Y le contaron la historia de allá. Le dijeron que en esa zona donde él había visto a la familia, sí, efectivamente, hacía muchos años había vivido una familia, la cual desafortunadamente había tenido un problema la casa, la cual se había incendiado, y en ese mismo sitio, en ese mismo lugar, la familia de 3 niños y la mamá habían dejado de existir a causa de un incendio que había provocado aparentemente una veladora o algo que tenían encendido ellos, y por eso esa zona de allá había quedado destruida prácticamente. Él le dijo que no les podía creer, así que le estuvo preguntando a varios compañeros y varios le confirmaron lo que él había vivido. Así que principalmente era la presencia de los fantasmas o los espíritus de aquella pobre familia que perdió la existencia a causa de un incendio. Cuando volvió a pasar por allá, simplemente acordó para sí mismo hacer una oración por el espíritu o los espíritus que ahí estaban, y entendió que el fenómeno paranormal, como les dije al inicio, no siempre nos avisa que se va a presentar ante nosotros. Y creyó, que es lo más importante de esto, ya que hay muchas personas que no creen y se les respeta. Yo sí creo, así como sé que muchos de ustedes lo hacen. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar. Y también a ustedes les invito para que me sigan en redes sociales. Estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales, y también todas las noches en TikTok estoy subiendo un relato nuevo. Espero que me dejen su like, que comenten qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, si les gustan o no les gustan los relatos, y también que me ayuden a compartir con más amigos en más páginas para que podamos llegar a muchos lugares. De aquí hasta entonces, espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.